Bueno, buenas tardes hermanos. Me llamo Manuel Hernández y por la gracia de Dios soy un pastor. Qué chévere. Pero, para que sepan, estamos aquí para hacer un seminario bíblico, como dice ahí, pero más que todo es una armonía del libro de Revelación. Vamos a tratar de distinguir como el orden de todas esas cosas. Entonces, hoy va a ser más como un resumen de todas las cosas básicas, porque si no sabes eso, no podemos hacer el resto. Y quiero darles algunos días para que puedan como hacerme preguntas o hablar con los otros hermanos que saben mucho de esto. ¿Para qué? Tiene todo eso en cuenta ahí en su mente, listo para el sábado, cuando vamos a hacer la armonía. ¿Okay? Entonces, vamos a Revelación 1. Revelación 1, por favor. Revelación 1. Y versículo 18, la Biblia dice: y el que vivo y he sido muerto, y he aquí vivo por siglos de siglos, amén. Esto es Jesús hablando, ¿cierto? Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él hablando a Juan, dice en versículo 19, escribe las cosas que has visto, eso es lo que vamos a hacer hoy, y las que son, eso va a ser mañana, y las que han de ser después de estas. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esta armonía del libro de Revelación, y más que todo para que podamos aprender un poco de escatología, si son las cosas generales que aplican a nosotros, o también las cosas que están en este libro de profecía, el libro de Revelación. Y Señor, te damos gracias por todo que tenemos en la vida, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, con nombre oramos. Amén. Amén. Y como dice ahí, Señor Jesucristo dice a Juan, que es el autor de este libro, que debe escribir las cosas que él había visto, y vamos a ver qué son esas en este capítulo. Las cosas que son, porque él va a escribir cosas que son para algunas iglesias en el tiempo en que él escribió, y las cosas que han de ser después, que son todas las cosas bonitas que a la gente le gustan estudiar, los sellos, trompetas, etc. ¿Okay? Y hoy vamos a enfocar más en las cosas que hemos visto, porque quiero básicamente enfocar en, como digo, en toda esa doctrina básica. Usted debe ya saber eso, ¿verdad? Porque si no, cuando digo algo, y yo refiero a una cosa, parece que piensas de una manera incorrecta. Y queremos que a lo menos tienes todo eso ya hecho bien en sus mentes antes de llegar a la armonía. ¿Okay? Y para que sepan, esto sí es mi estudio, pero la verdad es que había muchos hermanos que me ayudan mucho con esto. Por ejemplo, el Dr. Ruckman, Dr. McCarvey, para los que conocen a él, ¿okay? Dr. Walburn, ¿okay? Dr. Pentecost, que es muy famoso también entre nuestros círculos de bautistas fundamentalistas y todo eso. Y algunos hermanos con quienes había hecho ese estudio, como el hermano Jerry Porsey, que ya está con el Señor. Hermano Curtis Miller, que es un hermano mío allá en Estados Unidos. Y Rick Shore, que había hecho un libro muy grande acerca de eso. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una acumulación de toda la sabiduría de ellos, también con un poco de lo que yo quiero agregar a eso. Y ustedes van a recibir todo eso en 4 días, entonces espero que estén listas de beber de esa manguera, porque va a ser demasiado agua. ¿Okay? Pero con lo básico primero. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Cosas que hemos visto. Ustedes saben que hay 3 grupos de hombres, 3 grupos de personas que existen en este mundo hoy en día. 1 Corintios 10 y versículo 32. Es un versículo muy bueno para mostrar esto. Debe tener esto ya en su corazón. Ser sin ofensa a judíos, un grupo, y a griegos, según grupo, esos son los gentiles, y a la iglesia de Dios. Y hay 3 grupos de hombres. ¿Okay? Es esencial saber eso para que cuando digo la iglesia no piense que son judíos, o digo Israel no piense que son gentes. Parece muy simple, pero la mayoría de cristianos piensan que la iglesia reemplazó a Israel,
y dicen que ellos son Israel. Entonces cuando estamos aquí estudiando acerca del tiempo de angustia de Jacob, ellos piensan que van a estar ahí. Entonces eso va básicamente a hacer que no vas a seguir esta armonía. Entonces, primero, hay preguntas de eso. ¿Hay alguien que piensa que la iglesia reemplazó a Israel? O... Creo que no. Por la gracia de Dios. Ok, amén. Segunda cosa, hay un misterio que aplica a esto. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 25. Como creyentes de la Biblia debemos ser fieles a los misterios de Dios, ¿cierto? Dispensadores de ellos. Y eso también es parte de esa doctrina básica antes de hacer esta armonía. Romanos 11 y versículo 25, Pablo dice a nosotros: porque no quiero, hermanos, entonces hermanos son cristianos, ¿cierto?, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, otro grupo. ¿Sí? Si piensa que la iglesia es Israel, ya no puedes distinguir este misterio. Algo básico ahí. ¿Sí? Hasta tanto que entrase la plenitud de los sentidos. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. Y aquí Pablo habla de algo que va a pasar en el futuro de él cuando describió esto, diciendo que Dios va a salvar, el libertador es el Señor Jesucristo, que Él va a salvar a Israel en el futuro. Entonces, si crees en ese misterio de manera correcta, número uno, no vas a creer que la iglesia reemplazó a Israel. Número dos, reconoces que la segunda venida está en el futuro, no es algo que había hecho en el pasado. Y como algunos aquí saben, la mayoría de cristianos que tienen ese nombre cristiano piensan que la segunda venida ya había pasado, que todo eso ya pasó en 70 después de Cristo, cosas así. Pero somos futuristas, ¿no? Esto no había pasado. Estamos esperando eso. Entonces, debe ser futurista por eso. Y también, viendo ese libertador que ha de venir, el Señor Jesucristo, Él va a venir. Él viene para comenzar el milenio. Entonces, eso te hace premilenial, esa palabra que usamos. Somos milenialistas. Sí. Los que creen que ya pasó son amilenialistas, como es algo espiritual, o los que piensan que ellos van a hacer todo el mundo bueno y después de eso Jesús va a regresar porque todo es bonito y todo eso, son postmilenialistas. Y eso no es según este misterio. Y los premilenialistas son mismos también. Creen como nosotros, que Jesús viene para comenzar el milenio. ¿Okay? Hay una pregunta acerca de eso. ¿Seguro? ¿Alguien piensa que nosotros vamos a hacer todo bonito antes de que Jesús llegue? ¿O el mundo va a poner más y más malo antes de que Él venga? Perfecto. La tercera cosa en esta lista que tienes ahí en sus notas es los juicios. Hay 4 juicios que tengo aquí. Y debes ya saber, porque conoces que hay diferentes grupos de personas, que los juicios aplican a diferentes personas, para que no lo mezcles. Okay. Y voy a decirlo así ya, yo creo que todos saben. El gran trono blanco, ¿todos saben qué es eso? Okay. El tribunal de Cristo. Todos saben que es el juicio de los judíos. ¿Reconocen eso? Que cuando Dios llega va a juzgar algunos juicios como los talentos, y hay uno que no tenía su talento, lo guardó por ahí y él fue echado ahí en el fuego. Eso es un juicio también. Y el juicio de las naciones, que tiene que ver con los gentiles. Eso es esa que algunos que no conocen a Cristo dicen que si ayudamos a un judío que vamos a estar bien cuando llegamos a Dios, y ellos mezclan todo eso, no entienden que eso va a pasar después de la regresa de Cristo, de base de ese juicio. Mi única cosa es que entienden que son diferentes, que no son el mismo juicio, no lo mezclan, porque vamos a ver que pasan en momentos diferentes. Hay alguien que piensa que son lo mismo. Mire, todo esto es resumen para la mayoría.
Pero está bien si tiene una pregunta. Ok, ya llegamos a algo. La 70ª semana de Daniel. ¿Quién sabe de eso? Vamos aquí. Vamos a Daniel 9. Daniel 9. Ya conoces que la iglesia no es Israel en los sentidos, que Dios tiene que regresar en la segunda venida para salvar a Israel y comenzar el milenio. Y ya vamos a establecer cuánto tiempo es este tiempo de angustia de Jacob con esta profecía. Daniel 9. Daniel 9. Lo encuentro yo. Daniel 9 y versículo 24. Gabriel dice a Daniel aquí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, para Daniel es un judío, para Israel y para su ciudad que es Jerusalén. Entonces, no aplica a nosotros. ¿Sí, verdad? Y él dice ahí: para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para sellar la visión y la profecía, y ungir la santidad de santidades. Entonces, cuando estas 70 semanas terminan, parece que todo esto para Israel va a ser terminado, incluyendo ellos teniendo iniquidad y pecado. ¿Hay pecado en Israel en ese momento? Sí. Entonces, parece que eso no fue cumplido. ¿Sí, ve? Pero hay muchos que van a decir que fue cumplido, porque aplican todo eso a la primera venida de Cristo en la cruz. No, Y dicen que Él cumplió todo eso. ellos siguen siendo pecadores. Sí, No puede ser que se haya cumplido, siguen siendo pecadores. exacto. ¿Sí, ve? Entonces, con la conclusión de esta cosa de 70 semanas, parece que todo eso va a pasar para Israel y Jerusalén. Y después de ese tiempo, y aquí tenemos esta foto muy bonito, tenemos el Altísimo ahí, como dice ahí, la santidad de santidad está ahí sentado y todo es bonito en Israel. ¿Verdad? Pero no había cumplido, entonces ¿qué pasó? Porque no había cumplido, esa es la pregunta. ¿Okay? Vamos a seguir, 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro de tiempos angustiosos. Y aquí parece que el ángel Gabriel da estos números interesantes. De 7 y 72, y él lo aplica a una cosa que se llama semanas. La primera cosa que llega a todos nosotros es semana. Entonces esto es como una semana que conocemos. Y Daniel tenía como 80 y bueno, parece que era eso. Esto es 69 semanas. ¿Cuántos años es eso? Es como 1 año y medio por ahí, ¿cierto? Cuando hace la matemática por ahí. Porque hay, si me acuerdo bien, hay como 52 semanas en un año. 52. Sí. Entonces, 17 semanas y es como 1 año y un poco más. Y la pregunta es, ¿esto fue cumplido en la vida de Daniel? No. Entonces, señor. No, porque todavía no ha pasado la abominación desoladora. Sí. La cosa es que Daniel, él sabía eso. Él nunca pensaba en esta manera, pero nosotros, antes de aprender cosas del Antiguo Testamento, puede ser que pienses así, y quiero decir que eso está bien. Pero lo que voy a mostrarte es lo que sabía Daniel, para que entiendas que esas semanas no son semanas normales. Son algo diferente. ¿Okay? Y la razón por eso es porque él sabía comparar escritura con escritura, tanto como dice Pablo. Entonces, ¿qué es una semana? Es la pregunta que tenemos en el momento. ¿Qué significa eso? ¿7 de qué? Es la pregunta, porque parece que no es días normales, no pasó. ¿Okay? Sí, hermano, exacto. Pero, ¿sabes a dónde puedes ir en la Biblia para mostrar eso? Es la pregunta. Si estaba en mi posición, podías enseñar eso a otros.
Vamos a Génesis 29. Génesis 29. Y eso tiene que ver con lo que pasó con Jacob cuando estaba tratando de obtener a Raquel para ser esposa, y estaba haciendo tratos ahí con su tío Labán. Génesis 29 y versículo 27. Aquí tenemos a Labán respondiendo a Jacob. Génesis 29 y versículo 27 dice: cumple la semana de esta y dársete a también esta, hablando de Lea creo es en español, Lea y Raquel, entonces está hablando de sus hijas. Y dársela también esta por el servicio que sirvieres conmigo otros 7 años. Entonces, semana, parece que la palabra semana no necesariamente significa 7 días, sino significa 7 de algo. Y en este caso él lo usa con años. Y ya esto cambió mucho, ¿sí? Ya esto es 49 años. Para poner la matemática ahí. Son años. Puede escribir eso en sus notas si quiere. Ya esto, este grupo de 7, es 7 por 7, voy a ponerlo ahí, es 49, lenguaje incorrecto, años. Y eso de 62, tienes un grupo de 434 años ahí. Y ya puedes entender por qué eso no cumplió en la vida de Daniel. ¿Sí ven? Ya es más obvio. Y él no estaba esperando que eso cumpla en su vida tampoco. En lugar de eso, él enseñó a otras personas para que ellos buscan ese Mesías príncipe. Y es por eso encuentras esos sabios, esos magos ahí, tratando de encontrar a Jesús. ¿Quién enseñó a ellos acerca del Mesías llegando? Tener conocimiento de Sí. la matemática, numerología, astronomía y todo eso. Pues ellos tenían eso también, pero más que todo escucharon a Daniel, porque Daniel mostró eso en la Biblia. ¿Sí, verdad? Porque sí, eran de Babilonia, eso es verdad. Pero ¿por qué tomaron la decisión de buscar el Mesías? Es porque creyeron más en Daniel. ¿Sí, verdad? Eso nos lleva a eso. Aquí tenemos, si añades estas dos cosas, eso te da, si me acuerdo bien, 483 años que están ahí. Eso es lo mismo que 69 semanas. Me pones sema ahí. ¿Por qué estamos mirando esto? Porque ya voy a decirte que hay una semana que falta y todo lo que vamos a estudiar es esa semana. ¿Sí ve? Entonces vamos a seguir ahí. Vamos a Daniel 9 otra vez, vamos a seguir leyendo porque no terminamos ahí. Daniel 9. Hay una pregunta acerca de eso. Hermano, puede volver a sacar la cuenta de arriba otra vez, pero no la suma con 434, ¿de dónde fue que sacó esa? Daniel 9. Esa. Una semana, 7 semanas más 62 semanas. ¿Pero por qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Oh, eso es 2 semanas y dice 62 semanas. Entonces, ya yo sé una semana, 7 años, estoy haciendo la multiplicación, estoy haciendo análisis dimensional básicamente. Una semana es 7 años, si lo multiplicas, eso te da un grupo de 49 y cuando hace con 62 es este grupo, 434 años. Cuando agrega los dos, eso te lleva a este número. Si me acuerdo bien, ¿cierto? 3, 8, 4. Pues él me preguntando, yo quiero asegurar, él sabe cómo hacer matemáticas en su mente, ¿cierto? Pero, bueno, Daniel 9 y versículo 26. Hermano, entonces Sí. con esa cuenta ahí se sabe que falta una semana. Voy a mostrarte eso ya.
Por eso vamos a regresar a Daniel 9. Daniel 9, yo puedo encontrarlo. Es posible. La venida nuevamente por la iglesia. Daniel Que 9, no está la fecha ni la hora porque solo lo sabe el Padre. eso es verdad. Vamos a ver por qué eso es verdad, hermano, también. Porque muchos piensan que la segunda venida pasa en el fin de la tribulación, No. pero si eso es verdad, sabes la fecha y la hora. Entonces hay un problema ahí. Claro. ¿Cierto? Vamos a hablar de todo eso pronto. Pero Daniel 9 y versículo 26 ya. Entonces parece que el Mesías príncipe va a llegar después de estos grupos y ahí explica lo que está buscando la persona para comenzar como de cuento de esos años. El recuento de los años. Y eso es otro estudio, no vamos a hacer eso. Solamente cree que pasó porque todos ustedes creen en Cristo, ¿no? Obviamente pasó. Amén. Y como dijo, los magos sabían. Ellos sabían porque estaban siguiendo esta profecía. No el rey Herodes, él estaba bien confundido quién quiere tomar mi puesto, pero ellos no. Ellos sabían y estaban buscando a Jesús. Pero 26 dice. Y después de las 62 semanas, ¿okay? So, después de este grupo, y esto te deja uno ahí, dice, el Mesías será muerto, y no por sí, porque murió por nosotros, gracias Señor. Y el pueblo príncipe viniendo destruirá la ciudad y el santuario, cuyo fin será como con avenida de aguas, hasta que al fin de la guerra sea talada con asolamiento. 27. Y en otra semana, y solamente falta uno para llegar a 70, ¿sí, va? Confirmará el concierto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa de las abominaciones vendrá asolamiento hasta que el perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. Y parece que Gabriel, él habla de todas esas cosas de manera muy general, pero vamos a ver los específicos en este estudio. ¿Qué es este asolamiento? ¿Cómo pasa? ¿Cuál es el orden? Eso es todo lo que está en Revelación. ¿Ya? Pero como ves, hay otra semana. Mi pregunta para los hermanos aquí. Hay un hermano o hermana que conoce una enseñanza entre los creyentes de la Biblia que piensan que la mitad de esa última semana ya pasó. ¿Hay alguien No. Yo no. aquí que crea así? Ok, no vamos a hablar de eso. No quiero confundir a nadie más. Para decirte eso, hay hermanos que creen eso, y la razón, sí, señor. La razón es porque en versículo 27 ellos piensan que es el Mesías que confirma el concierto. Pero yo diría, leyendo como lectura 1:101, como decirlo así, el que confirma es ese príncipe que ha de venir, porque él es el antecedente, antes es sustantivo que es más cerca a eso. Entonces, hay una pregunta de eso. La confirmación es el príncipe. Ok, los que creen así creen que la confirmación es el príncipe, pero dicen que es el príncipe, que es el Mesías príncipe, no el otro príncipe. Entonces por eso tienes que distinguir cuál príncipe está refiriendo. Eso hace la diferencia en eso. Tremendo ese punto. Oh, es Tremendo. Porque son muy príncipes. grande. Como ellos Son los dicen, príncipes. ya que Nelson lo habló, ellos dicen, por ejemplo, que el sacrificio fue cesado por la cruz porque se devolvió la vela cuando la cruz pasó. Ellos tienen explicaciones para todo eso. Pero la única cosa que les aguantan es diciendo que es Jesús que confirma eso y no ese príncipe que va a destruir la ciudad. Y yo no sé, cuando leo, parece que es ese. No hay preguntas de eso, ¿cierto? Bueno, seguimos entonces. Tenemos una semana. Eso es la 70ª semana de Daniel. Es decir, hay 7 años que faltan. ¿Ya? ¿Dónde está la iglesia? Escuchaba a un hermano diciendo eso. No estamos aquí. Todo esto tiene que ver con Israel. Pero si quieres saber, parece que estamos como aquí, estamos en la línea aquí. No sé. El párrafo ahí. ¿Sí ves? Pausa. Exacto. Hay hermanos, para decirte, Elma, que piensan que nosotros somos la razón por la pausa. Pero eso es otro estudio también. Sí. Yeah. Bueno, Bastante rico.
¿Dónde ponía eso? Oh. So, tenemos una semana, tenemos 7 años. Y yo voy a hacer la armonía según eso, que hay 7 años en que vamos a meter todas estas cosas bonitas que pasan en Revelación. ¿Okay? Eso es parte de como la cosa básica con eso. Vamos a Revelación 12. Revelación 12. Revelación 12 y versículo 6 dice. Y eso habla de una mujer, y vamos a ver en nuestros estudios acerca de los personajes que esa mujer es Israel. Okay. Pero habla de esta mujer y dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. 3 años y medio. Sí. Okay, pero vamos a ver todos los números. Versículo 14, mismo capítulo. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya tenemos 2 grupos de cosas. Tenemos esta cosa de días, y hermano no se me adelantó. Y tenemos cosa de tiempo, tiempos y una mitad del tiempo. Y el contexto está hablando de la misma cosa. Solamente aguanta eso ahí. Parece que es la misma cosa y no sabemos cómo se describe en este momento. ¿Ya? Vamos a Revelación 13. Revelación 13 y versículo 5. ¿Ya? Aquí habla del anticristo, la bestia, y dice cuánto tiempo él va a estar haciendo algunas cosas. Y dice en Revelación 13 y versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado hacer la guerra 42 meses. ¿Ya? Ahora, no se me adelantó porque dijo que era 3 años y medio. Sí, pregunta. Oh, muchas gracias. Quiero ponerme ahí. Editas ese pedazo. Vale. Gracias, hermano. Ok. No, él había dicho que esto era 3.5 años. Y puede ser que diste cuenta cómo dividir esto también. Pero la pregunta es ¿por qué? Y la razón por eso es porque tienes este número aquí. Y esto tiene que cuadrar con esto y esto con esto. ¿Sí ven? La única manera que esto cuadra con esto es que si los meses son 30 días. ¿Alguien puede ver la matemática? Okay. Si haces... eso te lleva a 30. Y eso es donde él salió, donde él sacó eso. 42 meses, cada año es 12 meses, 3 años es 36 meses, mitad 6 meses. de un año es 6 meses más. 42 meses. Entonces tiene 36 más 6 igual a 42. Y por eso él había dicho eso de 3 años y medio. Pero eso es a donde sale esos números. No solamente es algo bonito que alguien quería decir para hacer todo cuadrar bien. No, ellos usaron los versículos y miraron todo y estaban ahí pensando, Dios, ¿cómo es? Esto tiene que ser lo mismo que esto. ¿Cómo funciona? Y eso es donde salen esos conceptos. ¿Okay? La última cosa es esto. Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener un tiempo y después 2 tiempos y una mitad de tiempo que iguala a 3 años y medio? Okay. So, vamos a hacer un poco de álgebra, lo siento.
Usa T. Ya pueden ver, es muy obvio. T igual a 1. ¿Cierto? Un tiempo es un año. 2 tiempos es 2 años. Mitad de tiempo, mitad de año. Eso es como la gente obtenga que un tiempo es un año. Eso es como va. Ya tienes que saber todo esto para hacer la armonía. Porque si yo hablo de este grupo de tiempo que es un tiempo, tiempos y mitad de tiempo, o lees en Daniel, por ejemplo, que dice que hay algunos tiempos, ya sabes que tiempos tienen que ser 2. ¿Sí ven? 2 años. Eso es como todo eso cuadra. Entonces, sabiendo todo eso, tienes un grupo de días. En la primera parte del tiempo de angustia de Jacob, la primera mitad de la semana, y algo pasa cerca de la mitad de la semana, y después de eso parece que tienes este tiempo hasta el fin del tiempo de angustia de Jacob. Y, por ejemplo, la bestia, mucho de eso pasó por acá. Pregunta. O sea, de hablando de esas 3 formas para mostrar los 3 años y medio, podemos ver que la vida es inenarrable, porque cada uno, cualquiera que explique, tiene contexto. Es contextual. Sí. Está concordando totalmente con la vida. Sí, eso es verdad. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando miramos en otra cosa de profecía, usa más tiempo, por ejemplo, que usa meses. Ni siquiera usa eso, solamente revelación, usa tiempo más en otras partes de la Biblia. Hay una pregunta acerca de esto. Esto va a poner más raro muy rápido. En serio. Es por eso que hay tantos que estudian esto, que es una locura. Hermano, una pregunta. Sí. Después de los 3 años y medio es que empieza la tribulación. Ok, buena pregunta, hermano. Yo no ponía eso ahí, pero si quieres, el rapto de nosotros es acá. Ajá. Y aquí comienza la tribulación. Aquí. Aquí comienza, si quiere decir, gran tribulación, o gran aflicción, lo que dice la Biblia. Nuestra Biblia dice gran aflicción, ¿cierto? Pero muchos dicen gran tribulación pasa por aquí, después de algo que pasa con Anticristo. Pero técnicamente, la tribulación comienza Después de la iglesia. Después de que la iglesia se va y hay una pregunta, y vamos a ver la pregunta, si hay un espacio de tiempo aquí o no. Hay algunos que dicen que cuando iremos comienza de uno. Hay otros que dicen que cuando iremos hay un tiempo de 40 días por ahí y después comienza. Y pues él está pensando, ¿por qué? Porque está en la Biblia, para mostrar. Es parte de todo eso. ¿Sí, bueno, solamente vamos a hacer esto, pero mirando muy enfocado. Ok, otra vez. Hay alguien que piensa que no es 7 años de tribulación. Son 3 años y medio. Ok, su hermano, ¿tú crees que son 3 años y medio el tiempo de angustia de Jacob? De la gran tribulación. La gran tribulación. Que está en el Apocalipsis. Ok. Bueno, puede ser que es un problema de términos. Si digo el tiempo de angustia de Jacob, ¿tú crees que eso es 7 años o 3 y medio? No se debería decirle, es así, no lo he estudiado. Ok. Bueno, estoy de acuerdo contigo. La gran tribulación es 3 años y medio. Pero tenemos que hacer algo con estos 3 años y medio. Los primeros. Sí. Y bueno, voy a decirte esto, hermano. Yo creo que tú puedes llamar todo este tiempo la tribulación. Y la razón... Los 7 años. Los 7 años. Y la razón es solamente que mucha gente lo habían hecho en la historia. Lo que la gente debe decir es lo que dice Jeremías 30. Vamos a ver, Jeremías 30. Jeremías 30. Yeah, Jeremías 30. A ver si lo encuentro. Todo de memoria. La gente los primeros 3 años y medio, dándole escuchas a 30, privilegios, 31. muchas cosas. Estoy Y después le buscando. saca la guerra.
Jeremías 30. Ya, Jeremías 30. 30, 31, 32. Un hermano puede ayudarme así. Creo que el versículo está ahí. Ajá. Ah, no, Ya, versículo 7. Gracias, hermano. Dice, no, todo esto de contexto tiene que ver con cosas de profecía doctrinalmente. Es Jehová hablando a Israel. Y él dice en Jeremías 30 y versículo 7, ay, porque grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella, ese tiempo de angustia, será librada. Y si sigues leyendo, vamos a leer 8. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus conyundas, y extraños no le volverán más a poner servidumbre, mas servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual los levantaré. Mi hermano, usted sabe que eso pasa después de la segunda venida. Que cuando Jesús regresa, Él va a destruir los enemigos de Israel y hacer todo bien para ellos. ¿Sí, verdad? Si crees así, entonces ese versículo 7 tiene que ver con el tiempo de sufrimiento de Israel, como dice angustia. ¿Sí, verdad? Y eso es el nombre bíblico de lo que muchos llaman la tribulación. Y ellos ponen eso de 7 años porque hay una semana que falta de Daniel que tiene que cumplir. Disculpe, hermano. Sí. Dice la palabra que se salvará un remanente pequeño del pueblo de Israel, pues los que se van a convertir en la tribulación. Hay un montón que van a convertir, pero hay como 2/3 que no. ¿No? 1/3 sí. Un remanente pequeño. Eso es en Zacarías, tiene curiosidad, esas fracciones. Zacarías. Sí. ¿Qué versículo de Zacarías? Tengo que buscar eso. Ah, ¿Hay alguien que acuerda? Dice que hay 1/3 que son salvos. Pues acá van a tener otra oportunidad de arrepentirse, ¿sí o no? Ahí les ¿Quién? toca- ahí les toca ¿Quiénes? a Israel. Personas Los de que... Israel. Israel sí, pero cuando dice eso está hablando de un judío que recibió el evangelio hoy en día y ellos rechazaron a Jesús, porque ellos no. Pero hay un grupo de Israel que no habían escuchado eso y ellos van a tener su oportunidad. Oportunidad, sí. ¿Sí, ven? Vamos a llegar a eso también. Vamos a buscar Zacarías. Eso es en 12. Pero el rebeldes que queden de la iglesia, los que se queden, les toca pagar la tribulación. Los que no se vayan a... Bueno, hermano, yo lo busco después de ese estudio. Voy a buscar el versículo para ti. ¿Tengo eso que dice? Es un versículo que dice como la tercera parte va a ser como el residuo que queda, pero dos terceros se van. Zacarías 13, 9. Ok. Se sienta delante de ti, porque son varones prodigiosos. Hermano, ¿escuchó? Hermana, Ajá. Ya Lorena encontró el versículo. En Zacarías 13 y versículo 9, el contexto tiene que ver con todas estas cosas. Y dice, meteré en el fuego la tercera parte de Israel, y fundídose como se funde la plata, y probándose como prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, mi pueblo es, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces una tercera va a recibir el libertador de Romanos 11. Si ve, va a salvar esa tercera parte. ¿Qué pasa con los 2/3? La mayoría de ellos no van a recibir a Cristo. Pero regresando a esto, ¿hay otra pregunta? Sí, no, puede ser. No, Ok, lo estoy escribiendo acá. ok. También voy a agregar otro número aquí para sus notas. Este número más este número es este. Esos son la cantidad de días durante estos 7 años. Eso va a ser importante pronto. ¿Okay? Pero si quieres lo escribe, pone eso es igual a 7 años de días, lo va a hacer. ¿Okay? Para que lo tienen. Please. Sí, una señor. pregunta, hermano. Entonces, estos 7 años, sea por días o por meses, tiene que ser, mirarlos, es de acuerdo al calendario judío, que son
porque en el gregoriano no se podría entender eso, ¿no es cierto? Eso es verdad, creo que en parte. Que técnicamente ellos no usan un calendario que es 30 días cada mes tampoco. Exacto. Pero su calendario ceremonial sí. Eso es Calendario. otra cosa ahí. Yeah. Ellos tienen 2 calendarios diferentes. Ahí está. Esa no me la sabía. Sí. Ok. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a Revelación 1 otra vez. Revelación 1. ¿Todos habían leído Revelación antes de ese estudio? Si no, por favor, léelo. Esto va a ser su tarea para hoy. Revelación 1. Pero no quiero que eso solamente son como datos de la Biblia que están entrando en un oído o sea de otro, quiero que lo entiendan. ¿Ya? Revelación 1 y versículo 4 dice que Juan, entonces parece que Juan escribió esto, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y él sigue escribiendo. Ese Juan es el apóstol Juan. ¿Okay? El apóstol Juan. Y lo que vamos a hablar ya son las cosas que ha visto Juan. Porque el versículo que comenzaba este estudio, quiero decirlo así, era Jesús diciendo a él, escribe las cosas que ha visto. Y la pregunta es, ¿a dónde están? Están en el capítulo 1. Okay. Vamos al versículo 9, seguir leyendo. Y él dice, yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces estaban Patmos ahí, puede ser que estaban en la cárcel, como dicen algunos históricos, historiadores. Versículo 10. Y él dice, yo fui, pasado, ¿sí ve? En el Espíritu en día de domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. Entonces, ¿quién está hablando? Jesús. Jesucristo. Okay, amén. El principio y el final. Bueno, no hay testigos de Jehová aquí, pero gloria a Dios. El primero y el postrero. Y él dice, él escuchaba eso, pero Jesús dice, él escribe, eso es presente, en un libro lo que ves, y envío a las 7 iglesias que están en Asia, a saber, a Efeso, y a Esmirna, y a Pergamino, y a Tiratea, okay, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y si sigues leyendo, él va a hablar de lo que él vio sobre Jesús, que tenía, pelo de lana, y todas esas cosas maravillosas, ¿cierto? Tú puedes leer eso. Okay. Mi punto, okay, es que todo eso eran las cosas que él ha visto. Y hay un argumento acerca de ese domingo ahí, ¿cierto? Okay. En versículo 10 dice, día de domingo, y el domingo está en mayúscula. Y tenemos un montón de gente que quiere sacar eso de la Biblia, pero no somos como ellos. Nosotros ya pasamos eso, tenemos que usar la Biblia. La pregunta es, ¿por qué es así? Okay. Y hay hermanos que están en nuestros grupos que dicen que es así, porque es el día del Señor. Es decir, que Juan, okay, cuando él estaba escribiendo eso, se fue a este tiempo y estaba ahí. Okay. ¿Había escuchado eso? Bueno, como sí. ¿Otros hermanos habían escuchado eso? Okay. La otra respuesta es que está hablando de un domingo, el primer día de la semana. Eso es posible también, ¿no? Okay. Hermano, disculpe, Sí. pero el domingo no fue cambiado, el día, la semana se terminaba, era el día sábado. Y es lo que usted está diciendo, que el domingo es el primer día de la semana. Sí. Bueno. Entonces, cuando habla de ese cambio, hermana, está hablando del cambio que pasó con los cristianos, que ellos decidieron como celebrar o tener sus momentos de tener comunión en el domingo. ¿Está hablando de eso? ¿O que crees que la semana comienza con lunes y termina con domingo, como en algunos calendarios? Para que yo entienda. No, le explico es algo, de que la semana era, el día último era el sábado, que era el Sí. día de reposo. Pero Y lo cambiaron, o sea, no sé si fue pues, a nivel mundial, el gobierno o algo, cambiaron
el sábado por el domingo para descansar. Pero Mm. únicamente era el sábado. Ok, ¿eso es algo en Colombia? ¿Eso pasa? O sea, No, porque en Estados Unidos ellos no importan. que aquí en Colombia Eso para nada. hicieron un presidente Ya. hizo en un tiempo que cambió que es que el horario. Nos puso a levantarnos a las 5 de la mañana cuando eran las 6 de la mañana y que las 6 de la mañana eran las 5. Y así pues ya han dicho que han cambiado el día sábado de Dios, pues que era el día de descanso, lo cambiaron por el domingo, Hmm. que es el primer día de la semana. Lo que usted Eso dice. es algo que yo tengo que estudiar, que yo no sé nada de eso, hermana. Pero sé que el domingo siempre era el primer día de la semana Sí. en la Biblia. En la Biblia. Bíblicamente. Y sí, como yo conozco muchos como negocios que hacen su semana de negocio comenzando con lunes con propósito para organizar sus planes y todo eso. Pero eso para mí tiene nada que ver como Dios lo hace aquí en la Biblia. ¿Sí ven? No, si quiere saber la razón por qué celebramos el domingo y no el sábado, creo que usted ya lo sabe. Esa Porque no resurrección. estamos bajo la ley. Sí, Sí, porque no estamos bajo la ley, sí, estamos bajo la gracia. sí. Pero pues Yo voy a mirar eso, yo tengo curiosidad El también. Yo cambio quiero que saber tiene. por qué razón dieron ellos. ¿No? creo que hay que buscar por la Iglesia Católica, fue la que hizo el cambio. Ok. Bueno, regresando a eso. Día de domingo. No, yo creo que significa primer día de semana. Lunes. Yo no quiero decir que Juan te deportó al futuro, pero hay alguien que cree eso. No. Está bien si lo cree. Yo creí eso antes, para que sepa. ¿Ya? ¿Por qué no lo creo ya? ¿Ya? Porque es algo que él había visto. Claro. ¿Sí ven? Entonces, si él te deportó, entonces eso es una cosa que es para él y ya no tengo nada en revelación que tiene que ver con las cosas que Juan ha visto. Eso es el problema. Y ya tienes todo en el futuro, incluyendo capítulos 2 y 3, todo eso es en el futuro, y lo que es en el presente es el viendo a Jesús y tienes nada de él en el pasado. Eso es lo que tienes que hacer si vas a seguir esa creencia, si quieres ser como consistente con su creencia. Pero bueno, no hay nadie que cree eso. Yo conozco muchos hermanos que sí. Y no es malo, ellos tienen sus defensas, pero eso es la cosa. También tienen a Juan básicamente siendo raptado y regresando al pasado para escribir y después se fue otra vez. Pero yo no creo que el futuro existe literalmente como, para los que saben la palabra, como no metafísicamente existe el futuro, como si fuera que yo puedo ir al futuro ya y hablar con mi versión de mí que tiene 50 años. ¿En dónde es? El Vigo Market, ubicado en el barrio La Pisa, en segunda de la escuela Bando. Entonces, tengo esto. Vigo Market está de aniversario, por eso te daremos precios especiales. Bueno, eso es algo que puedes leer en su tiempo si quieres saber, pero básicamente él vio a Jesús. Y Jesús había dicho a él, escribe cosas. Y todas las cosas que tenía que escribir en el presente, las cosas que son para él, son en capítulos 2 y 3. ¿Okay? Vamos ahí. Revelación 2 y versículo 1. ¿Okay? La razón de hablar de eso es para ver, puedes ver que Revelación está organizado en 3 grupos. Capítulo 1, las cosas que ha visto Juan. Las cosas que son para él, capítulos 2 y 3. Todo lo que vamos a estudiar en armonía, las cosas que han de ser después, son Revelación 4, y para nosotros vamos a terminar en 19, porque no quiero tocar el milenio, eso es mucho ahí. Revelación 2 y versículo 1, solamente quiero mostrar que está como el verbo está en presente, que dice escribe. Okay. Según lo que Jesús dijo. Y versículo 8 dice, y escribe. Okay. Versículo 12, y escribe. Versículo 18, Jesús cada iglesia, mostrando que Él escribió en su tiempo, en su presente, a iglesias históricamente. Hay muchos hermanos que creen que todo esto está en el futuro. Pero si está en el futuro, entonces no aplica a la gente para quien era escrito. ¿No? ¿Qué vas a hacer con eso? Okay. Yo creo que hay una aplicación,
pero no creo que es la doctrina es la historia, porque él realmente escribió a la iglesia en Efeso, la iglesia en Sardis, etcétera, etcétera. Yo les di en sus notas aquí algo de hermano Jeff, es muy bueno. Pero aquí tiene toda la información de como la aplicación espiritual acerca de estas iglesias. Y muchos hermanos enseñan esto para nosotros hoy en día porque aplica a nosotros. Y muestra, tú puedes ver eso si quieres para su interés, ¿ya? Muestra que cada iglesia como aplica a una época de años para el tiempo de la iglesia hasta hoy en día, porque estamos en la Odisea ya. ¿Ya? Entonces yo quería poner esto porque, bueno, Jeff es un hermano que respeto mucho y me gusta todo lo que ponía ahí, todo esto es bueno. Si quieres agregar algo, ¿okay? Yo diría que con la Odisea, para los que toman notas, cuando Jesús dice que él prefiere que eres caliente o frío y no tibio, algo así, yo quiero decirles que frío es algo bueno, porque muchos dicen que frío es algo malo, ¿cierto? Porque Jesús va a querer que somos malos. ¿Ya? Tengo que buscar el versículo que no lo tengo aquí, pero en Proverbios 25 habla de mensajeros que son fríos y cuando ellos predican algo frío es algo que tranquiliza y calma a la gente para escuchar a Dios. Yo voy a buscar el versículo, yo te doy después. Sí, señor. ¿En qué capítulo es usted? Proverbios 25. Creo que es en Proverbios 25, pero voy a buscarlo y yo te lo doy después. Pero frío es algo bueno. Ya sabemos calientes, o alguien que está listo para servir a Dios. Vamos para hacer algo, ¿cierto? Pero los calmados son como Pastor Iván, que está ahí tranquilo, ahí hablando, viendo un tinto, yo no sé qué, disfrutando la vida, hablando con gente, y ellos disfrutan lo que dice el Proverbios. Pero siendo tibio, eso no es bueno. ¿Okay? Porque estás ahí, no puedes decidir si quieres servir a Dios o no. Que tiene un montón del mundo en usted. Y dice por una cuestión. Sí. Ser del mundo total o ser de Cristo. La otra cosa, ¿ya? Entonces yo creo que históricamente todo eso aplica a iglesias en ese tiempo. Esa es la aplicación espiritual de la iglesia para sus estudios, para que tienes algo ahí. La pregunta es la aplicación profética. La pregunta es si esto habla a iglesias en el futuro. Sí. Son ejemplos. La pregunta es cuánto. Y no vamos a mirar eso, que no tenemos tiempo. Aquí habla una parte, hermano, y disculpe. Sí. Aquí en el capítulo 2, el versículo 6, habla de lo que Jehová Dios aborrece a los nicolaitas. Quisiéramos saber, pues, qué era lo que hacían los nicolaitas. Ellos tienen que ver algo como con política o algo así como hoy en día. Sí. Los nicolaitas. Sí, básicamente el sacerdocio del catolicismo es un buen ejemplo de eso. Cuando tienes a alguien que dice que yo soy sacerdote, usted es alguien común, tú no puedes hacer algunas cosas, yo sí. Yo nunca voy a decir eso. Tú eres una hermana en Cristo como yo, tú eres sacerdotisa y yo sacerdote para Dios, somos igual. Pero ellos, en el tiempo de Juan, había una iglesia ahí que estaba tratando de hacer separaciones ya. Y cuando lees un poco acerca de la historia de como los padres de la iglesia, como dicen, puedes ver que las personas que aprendieron después de los apóstoles, había algunos que estaban tratando de introducir eso. Y la segunda generación que llegó como en el segundo siglo por ahí, tenía alguien que se llama Cipriano y él introdució el bautismo de bebés. Y después de él, la otra generación tenía Agustino y eso es toda la doctrina llamada catolicismo con ese, etcétera, etcétera. Fue por esa doctrina, que él es un nicolaita, él es un erudito, él es un teólogo, tengo que escuchar a él, yo no sé nada. La Biblia nunca enseña eso. Dios quiere alcanzar a cada persona. Y él escribió para todos. ¿Sí? Es cierto que hay cosas como eso que pueden ser profundos, pero la cosa simple es que Dios va a salvarnos. Amén. ¿Cuántos cristianos no saben eso? Es increíble. No creen lo que dice la Biblia. Hay cristianos. ¿Ya? Espero que son salvos. Esperamos. Hay que tener la convicción que sí, la fe. Duro a veces, cuando hablo con ellos no saben si ellos
como confiaron en Hay que agua, uno no luchar, sabe. si se resbala uno, vuelva y levanta Sí. y siga y siga, porque es que dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Ese tendrá gran galardón. Bueno, Hay que sí, buscar señor. ese galardón. No, yo iba a decir algo, lo que dice la hermana, que en cuanto al texto, el que perseverará hasta el fin, este será salvo, hay que tener mucho cuidado ahí. No, no es que el Tiene que ver con perseverar la hasta el fin será salvo, no. Es que el que persevere hasta el fin tendrá la corona, porque ya somos salvos. Ya somos salvos. Hay verdad en eso, hay más para hablar ahí, pero sí. Si la corona no significa que recibiste la salud, estoy de acuerdo. Los galardones. Para ser técnico, si sabes que la justificación es diferente que la santificación, estamos bien. Pero muchos mezclan los dos y lo confunden. Sí. ¿Verdad? Pastor, una preguntita. Sí, señor. Entonces, ya nosotros somos salvos porque por fe, ¿sí o no? Ah, sí. Ya nosotros no nos pierde la salvación, no la perdemos. Así Wow. que metamos cositas por ahí. O tengo una pregunta para usted. A ver. ¿Usted cree que su fe te salvó? ¿Cómo? ¿Usted cree que su fe te salvó? ¡Amén! Claro. Yo no creo eso. ¿Qué? ¿Que la fe me salvó? Lo salvó él. Mi fe no me Ah, salvó. no, La fe de Cristo me salvó. No, Eso tiene Jesucristo nada que ver me salvó. conmigo. Ah, sí, sí. Mi fe solamente dejó que Dios el Padre pudiera tomar la decisión, porque Él es bueno y tiene gracia, para hacer ese juicio en el cielo diciendo, oh, usted dio cuenta que eres un pecador sin esperanza y vas a confiar en mi hijo. Ok, te justifico. Y parte de la justificación es recibiendo la fe de Cristo. Y eso te salva, no su fe. No. Entonces por eso te pregunté. Sí. Yo creo que crees eso, pero nunca lo había escuchado en esa manera. No, yo creo que ya se Ya. me salvó. Entonces, ¿cómo puedo creer algo si tiene nada que ver conmigo? No tiene que ver con mi fe. Mi fe tiene nada que ver con eso. Sí, porque la fe en sí misma no es una fe genuina. Sí. Tiene la fe, va en el objeto de la fe. Y el objeto de la fe debe ser Sí, Cristo. porque no pueden Sí. tener fe en muchas cosas. Porque Él es el que me Hay sacó. que tener fe total. Si el objeto de la fe es otro fuera de Cristo, no total soy en salvo. Cristo. Pero ya Exacto. somos salvos. No soy salvo. Y eso es algo con esta Biblia también. Dice fe Exacto. de Cristo múltiples veces, Ujú. como en Gálatas 2, versículo 16, hermano. Y dice en Cristo. Dice que eres justificado por la fe de Cristo, no por mi fe. Amén. Sí, sí. Mi fe tiene nada que ver con la No que me justificación. equivoqué. También habla Entonces, de- por eso yo sé que soy salvo, porque tiene nada que ver. Si tenía que ver conmigo, ya lo había perdido hace rato. Como el mismo día que creí en Cristo, básicamente. Otra pregunta. Ok, vamos a regresar. Sí, Ya. Entonces, bueno, ya habíamos visto que capítulo 1 básicamente son las cosas que ha visto Juan. Y capítulos 2 y 3 tienen que ver con las cosas que son. Por eso él escribió a iglesias en ese tiempo que era su presente. Era casi 90 después de Cristo. Pero el enfoque de nuestra armonía serían las cosas que han de ser después para él. Entonces vamos a Revelación 4. Revelación 4 y vamos a ver por qué dijo esto. No es solamente lo que quiero decir cosas. Revelación 4 y versículo 1, Juan dice, después de esas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, 4, hermano. 1. sí, Revelación 4 y versículo 1, sube acá y yo te mostré las cosas que deben suceder después de estas, y todo es después. No. También incluí una tabla de hermano Jeff que explica que básicamente Revelación 4 hasta casi 19 lo que vamos a estudiar, no vamos a hacer 20, 22 porque todo eso tiene que ver con el milenio después. Okay. Él enseñó que había 4 relatos diferentes acerca de este tiempo de angustia de Jacob, esta tribulación. Es tanto como los evangelios, hay 4 evangelios que te dan perspectivas diferentes acerca de Cristo, pero son similares en muchas maneras y otras maneras no. Okay. Cuando el hermano Jeff enseñó esto, él solamente dijo que los relatos eran básicamente lo mismo. Yo no creo eso, porque si era así no hay punto con esta armonía. Yo creo que los relatos también tienen cosas de tiempo
y muestran que sí hay cosas que repiten y cosas que no. Pero incluye esto para que puedas dar cuenta acerca de cada uno de los 4 relatos que existen. Y son, yo te di algo aquí en sus notas, toda la información ahí. Okay. Hay 7 sellos. Okay. Bueno, que todo eso es en Revelación 6. Por ahí. 7 trompetas. 7 personajes que están ahí en esos capítulos. Y 7 redomas. Entonces yo di toda la información a ustedes. Puedes, como si tienes curiosidad en todo eso, leerlos. Pero debes saberlos. Porque cuando estoy haciendo la armonía, yo no voy a leer todos esos versículos. Solo te voy a decir, la quinta trompeta, dice ahí, hay un versículo ahí en la quinta trompeta que dice que tiene un tiempo y vamos a leer eso y ya. No tenemos tiempo para mirar cada una de esas cosas. ¿Okay? Entonces, si no había leído Revelación, por favor, léelo. ¿Quieres seguir esa armonía? Y tienes 2 días para hablar conmigo y hacer preguntas acerca de todo eso. Porque el sábado vamos a hacer la armonía. Okay. Pero tanto como los evangelios, muchos de los hermanos que son pastores y ya son institutos saben que hay muchos hermanos que habían armonizado como los evangelios, mostrando que hay muchas cosas que cuadran y otros que eran solamente para un evangelio, para que puedas ver la cronología de la vida de Cristo hasta que llegó a la cruz. Y puedes hacer lo mismo con Revelación hasta que llega Cristo en la segunda venida. Okay. Entonces, hay una pregunta acerca de los sellos, trompetas, personajes o redomas. Hermano, de sus tengo una lecturas. pregunta. Usted Sí. habló de 4 juicios. ¿O no? Sí, en el principio. Y esos juicios, Pero ya hay 2. El tribunal de Cristo, el trono blanco. ¿Cuáles son los otros 2? hay 2 otros. El juicio de los judíos, que está en Mateo 25, y el juicio de naciones, que está ahí también. Y eso es algo que pasa. Yo tengo los versículos ahí en sus notas, si quieres leerlo, pero pasa después de que Jesús regresa. Tú puedes leer ahí. Muchos piensan que eso es espiritual o eso es el gran trono blanco. No, son diferentes. Son diferentes. Ya. Bueno, me imagino que vamos a tener preguntas después de eso. Sí, ok. Siguiendo. Tienes ahí en sus notas, dice ahí los 75 días raros de Daniel, y por eso te digo que esto va a poner más raro. Vamos a Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Y creo que muchos hermanos acerca de todo esto, puede ser que muchos ya saben de esto con sus estudios, en el instituto, etc. Ya tienen la mayoría de esto bien. Pero las preguntas llegan con estos días raros de Daniel. Daniel 12 son raros. Daniel 12 y versículo 11. 11. No, ese es el Señor hablando con Daniel. Y él dice ahí en versículo 11: mas desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Entonces, tenemos este número, pero si ves ya es raro, no parece como este número. ¿Qué está pasando aquí? Porque no son lo mismo. Aumentó 30. Sí, hay una diferencia en 30 días, exacto. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Dónde pone eso? Parece que tiene que ver con un sacrificio siendo quitado. Okay. Pero cuando eso pasa es la pregunta. Sigue leyendo, dice aquí: bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Tenemos este. ¿Qué está pasando ahí? Okay. Y después el Señor dice en 13: y tú, hablando a Daniel, irás en el fin y reposarás y levantarte has en tu suerte al fin de los días. Es decir, parece que Daniel se levanta de entre los muertos cuando esto termina. Entonces dice 75 días ahí en sus notas,
porque, como dijo el hermano ahí, hay una diferencia de 30 entre este número y este número. Y la diferencia aquí es 45, y 30 más 45 es 75. ¿Okay? Hermana, usted dijo, nadie puede saber el día ni hora de la segunda venida del Señor. ¿Sabe por qué? Okay. ¿Tú vas a tomar foto? Sí. Que ni el Hijo, ni Jesucristo nos da. No saber ni el día normal, porque Él va a venir por ahí. No vamos a saber. Okay. El viernes mismo decía, vamos a comer y a beber y a hacer de todo. Que mañana ya la venía el Señor y se reportaría mucho. Okay. So, Ay, sí, usted no puede ser así. So aquí tienes el fin de la tribulación, voy a poner un 7A. Hermano, no ahorre tanta energía. Y después, esto es el fin de esos días. Aquí tienes el 1290 y aquí es el día del Señor. Y aquí voy a poner eso en pregunta. Okay. Es porque pasa aquí. Si Jesús había venido en el mismo día que termina la tribulación, ya sabes el día. ¿Sí, No verdad? lo supiéramos. Sería muy fácil. Sí. Pero Dios había dicho que después de la tribulación de esos días se va a venir. ¿Sí, verdad? Ya entiendes toda la confusión con todos los hermanos que hablan de un rapto, un rapto de post-tribulación y todo eso. Ellos dieron cuenta de esa cosa después de la tribulación. Jesús llega, dieron cuenta de eso, pero ignoran la diferencia entre la iglesia e Israel. Y por eso creen como creen. ¿Ya? Y si miras, cuando hacemos esta armonía, también en el fin de sus notas, vamos a cuadrar todos los eventos y ponerlos en una línea de tiempo y tener todo organizado muy bonito. Vas a hacer todo esto el sábado. Tener todos los 7 años ahí organizados según los eventos. Y la última página, esos 75 días raros de Daniel. Entonces, la meta es que cuando eso termina, al menos tiene algo para referencia con todo eso, para mirar. Y en el futuro, si quieres cambiar mi estudio porque hice todo mal, hazlo. Yo necesito corrección también. ¿Okay? Pero eso es la meta. En sus notas, sí te di todos esos relatos, pero también te di todos los eventos que pasan en los días raros de Daniel. No en orden, que no quería darte todo eso de una, pero tiene todos los eventos ahí. Puedes leer eso y dar cuenta de cosas que había dicho en profecía. Que sabía leyendo eso, ¿cuándo esto pasa? Todo eso está ahí. Eso es un montón de trabajo ahí para ustedes. Pero eso es porque es 75 días, hay 30 aquí y 45 aquí, Jesús llega por ahí, no sabemos dónde. Pero 30 más eso es esto. Y también hay otro día raro de Daniel. Vamos a Daniel 8. Hay otro número. Daniel 8. Debo sacar mi libro. Daniel 8. Daniel 8 y versículo, creo que es 13, dice. Y oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo a un otro que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario de ejército para ser hollado? Y él me dijo, hasta tarde de mañana 2300, el santuario será justificado. Y hay este otro grupo de esto. Una cosa rara con esto es que 7 años en días es este número como te mostré. Y este es menos que eso. La pregunta es, ¿a dónde pones este? Parece que cuadra con este porque hablaba de un continuo sacrificio, pero la pregunta es cómo se conecta. Y parte de la armonía es entendiendo eso. Vamos a ver cómo eso funciona también. ¿Preguntas? Esperemos el sábado. Después, yeah.
Mira todo eso en los eventos y piensa en eso, me imagino que las preguntas van a llegar. Presumiblemente los 75 son post-tribulación y prevenida. Eso. Y eso nos lleva a lo que dije en el principio, Edna. Hay un poco de tiempo entre el rapto y el comienzo de la tribulación. Porque algunos tratan de sacar un poco de sus días y lo ponen acá. ¿Sí, ves? Tratando de entender todo eso. Yo no lo hago, por eso no lo digo eso. Yo creo que hay una cosa que pasa. Wow. Déjame mostrarte. El segundo sello, vamos a Revelación 6. Revelación 6. Yo debo decir esto para que los hermanos puedan ver conmigo de esto. Pero en Revelación 6, y versículo 4, habla del segundo sello, creo, y dice, salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada, y muchos llaman ese sello como caballero de guerra. ¿Cómo se llaman eso? Lo que creo yo es que creo que la guerra en Ezequiel 38 y 39 conecta con ese sello. Pero hay muchos hermanos que dicen que eso es en el milenio, o dicen que tiene que ver con el fin. Yo lo pongo en el principio porque hay meses ahí que puedes usar para esta. Entonces eso es algo para leer. Y dime lo que piensa. Pero en Ezequiel 38 y 39, esas guerras entre Gog, Magog y todo eso, no sé si recuerda con su lectura, pero ahí habla de una cosa de para 7 meses Israel va a estar ahí limpiando cuerpos y todo eso. ¿Cuándo eso pasa? Y yo creo que es parte del segundo sello en el principio. Otra pregunta. Ok, para concluir, yo les di. Disculpe, hermano. Sí, Lo sí, que ma. hablaba de Ezequiel 38 y 39 es la guerra que se va a venir en contra del pueblo de Israel. Él está peleando para protegerles. No que pelea contra ellos, sino que pelea para protegerles de otras naciones. Para proteger a otras naciones, porque se van a unir unas naciones y se van a ir contra el pueblo Sí. de Dios. Y ahí es donde Dios entra a defenderlos. Sí, y ya ves, hermano, porque muchos, por ejemplo, dicen que eso es la segunda venida porque va a pasar ahí. Pero en la segunda venida es más naciones que lo que está en esa lista. Y también dice que un grupo que se llama Gog, que un sexto de ellos viven. Nadie va a vivir con esta pelea. Entonces, usas eso para distinguir la diferencia. ¿Sí? Pues para mí, algunos dicen que no, que soy Gog. Lo pregunto. Una Sí, señor. pregunta, hermano. Entonces, la guerra entre Gog y Magog, esa se conectaría con esa fecha. Yo Con el creo caballo que- bermejo. Yo creo que conecta con el segundo sello. El segundo sello es como un dicho general de guerra, pero no explica quién está haciendo guerra ni nada así. Yo supongo, eso es yo, que Ezequiel 38 y 39 son esas guerras. Okay. Y una de las razones es que gente vive, hay un poco de tiempo ahí de ellos limpiando, que dice que Dios va a pelear para Israel, para que ellos comiencen levantando sus ojos. ¿Sí, verdad? Pero también eso requiere que yo no creo que, por ejemplo, ese Gog es el mismo Gog de Revelación 20, porque hay un Gog ahí, ¿cierto? Sí. Por eso muchos hermanos ponen eso en el milenio. ¿no? Y la guerra entre Gog y Magog, comparándolo con él, tendría que ver con el juicio de las naciones. Como un gobernador de una nación. Hay algunos que dicen eso, pero yo creo que el juicio de naciones es solamente Mateo 25. El centro de las juicios de Como- las naciones es Israel. Por Sí. defender, que dice que las naciones que estén a favor de él. Sí, es un juicio según como las naciones en general, como Dios protegiendo a Israel, sí, pero el juicio de las naciones a que refiero yo es cuando Él separa a los gentiles que ayudaron a Israel o no. Mateo 25. Sí. Los gentiles. Tú puedes llamar eso un juicio, pero no estoy refiriendo a eso. Ah,
Es como yo puedo decir que Dios está juzgando gente ya. Esos son juicios cuando Él deja que la gente se caiga en su pecado. Eso es juicio. Para naciones somos gentiles y caímos en pecados, ¿verdad? Pero no estamos refiriendo a Mateo 25. No está operando, Claro. todavía no. Para concluir, Para ellos, Vamos para ahí. los juicios, para ellos. en sus notas hay muchos hermanos que quieren saber quiénes son los grupos de personas que están en el tiempo de angustia de Jacob, cuáles van a vivir, cuáles van a morir, cuáles van a ir en raptos, para ver todo eso. Yo te di mi lista de 8 grupos, y eso puede ser que es más que usted lo había visto antes. ¿Ya? Hay algunos que quiero distinguir, para que lo sepan. Número 5, los 2 testigos, yo creo que son Moisés y Elías. ¿Alguien cree diferente? Sí, hermano. Está hablando de Que los los 2 testigos, él cree que son Moisés. Yo creo que son Moisés y Elías, no Moisés y Enoch. Por ahí. Elías y Moisés. Porque ellos fueron los que estuvieron ahí cuando el Señor Jesucristo se transfiguró. Sí, sí, eso es parte porque, hermano, sí. Yo también creo que es Moisés. Pero si crees que es Moisés y Enoch, pues cualquiera persona no sabe quién, eso está bien. Eso es lo que quería decir. No importa para esto. El no. Okay. Elías y Moisés. 244,000. Yo agregué que son judíos y vírgenes. Entonces no creen los testigos de Jehová. Seguimos. Okay. Otro grupo que va a ser raro para algunos, número 3. Okay. Puede ser que leíste Marcos 9, cuando Jesús dice raramente que si algo te molesta con su ojo o con su brazo, córtalo, porque es mejor entrar a la vida cortada que mantenerlo y te vas al infierno, ¿cierto? Muchos dicen que eso es solamente como él siendo como digo, exagerando. ¿Cierto? Sí, como una exageración. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Usted no creyente? Yo no. Entonces eso tiene que aplicar en un tiempo. ¿Verdad? Y un grupo ahí, ese grupo que te di, número 3. Bien. Okay. Como dice ahí, hay un grupo que no escuchaba el evangelio en nuestro tiempo en la iglesia, pero ellos toman la marca porque el falso profeta, yo debo mostrarte esto. Vamos a Revelación 13. Revelación 13. Dice del falso profeta cuando él llega. Revelación 13 y versículo 16. Hablando de él, dice que y hace a todos, los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una señal en la mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la señal, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Okay? No, esto es herejía, voy a decirlo. ¿Okay? Muchos piensan que cuando tomas la marca, que es por su voluntad propia, y es por eso que vas al infierno. ¿Cierto? Y yo creo eso. Hay muchos que van a tomar la marca, que lo hacen por su voluntad, es uno de los grupos ahí. Ellos van a ir al infierno. Pero dice ahí que el falso profeta va a ser a todos. Todos. Ricos, pobres. Sí. Entonces algunos van a ser forzados a tomar eso. Y cuando entiendes eso, ya entiendes a Jesús. Imagina a alguien que tiene la marca ahí y no quería, y decide seguir a Cristo. Ellos van a hacer eso. Para el bien. Entonces eso es otro grupo ahí que es raro y diferente. Y otros van a ser decapitados. Y en la Los frente. que no Sí, conocían. porque tienen en su frente y van a estar bien dando su vida para Cristo. Lo que dice. Como en el Sabemos tiempo de- eso en Revelación 20. Hay un grupo que perdieron su cabeza para Cristo. En el tiempo de Daniel, de los cristianos, que lo echaban al Coliseo romano, que ellos preferían morir, pero no renegaban Sí. del Padre. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay algunos que sí, como no recibieron la marca y no quieren seguir a Anticristo, van a morir por eso. Eso es verdad. Pero también hay un grupo que son esforzados y no quieren la marca y por eso mueren. También. Mostrando que lo físico no es tan importante. Lo que quiero decir. A veces enfocamos en lo físico un poco más, en lo espiritual. Entonces hay preguntas de eso, mucho para estudiar y todo eso solamente para que podamos hacer la armonía. Okay.
Bueno, pues vamos ahora.